Yo conocí al doctor Arbeláez a comienzos de los años 70, cuando acababa de terminar sus estudios de cirugía y medicina en la Universidad del Rosario. Después de eso, en los 70 se especializó en salud pública en Medellín, en la escuela de Héctor Abad. Se formó y luego estuvo en La Guajira, en la comunidad de Ibuya frente al Mar Caribe, tratando de aplicar esos conocimientos en el terreno. Después, en los años 80, la vida del doctor Arbeláez cambió una vez más y volvió a Bogotá, se convirtió en un burócrata de la salud, como él decía, pues trabajaba en el Instituto Nacional de Seguros Sociales. Antes de la CPS, de la Ley 100, pues toda la salud pública de Colombia la manejaba un solo mamotreto, de eso hablaremos hoy también, y era el Instituto de Seguros Sociales. Entonces ahí trabajaba el doctor Arbeláez, ocupó algún alto cargo que no recuerdo, lo que recuerdo era que tenía carro con chofer por única vez en la vida, y pues fue muy exitoso. Sin embargo, en los años 90 dio un paso adicional en su carrera y se fue a trabajar a Lima en la Organización Panamericana de la Salud. Pasó, como decía él, a ser parte de la alta burocracia internacional de la salud. Y pues hasta ahí va todo bien. Yo dije del seguro a la OPS, vamos para la OMS en Ginebra. Sin embargo, a mediados de los años 90, la vida del doctor Arbeláez dio una vez más un cambio radical y se enfocó completamente en el proyecto del que nos va a hablar el día de hoy. Exactamente, comenzó este proyecto en 1997, exactamente en la mitad de mi colaboración con el doctor Arbeláez. Bien, entonces, por supuesto, no les voy a decir absolutamente nada de esa nueva etapa, porque para eso lo invitamos. Les voy a contar apenas dos cosas. La primera es que algo que estoy seguro que él no va a mencionar en su charla, en el año 2004, por este proyecto, fue galardonado por el Instituto Nacional de Salud como el mejor médico del país. Ese año fueron el doctor Patarroyo por sus aportes, por los aportes de su investigación en el laboratorio, y el doctor Arbeláez por los aportes de su investigación en el contexto social. Doctor Arbeláez, retrospectivamente, su trabajo parecía mejor fundamentado que el de su colega. Bien, entonces, antes de terminar, quisiera pues compartir tan solo con ustedes dos de las infinitas enseñanzas que me ha dado el doctor Arbeláez en todo este tiempo. Y pues que yo siempre trato de transmitir a mis estudiantes. Muchos de los asistentes hoy en la sala y a través de internet son mis estudiantes curiosos de ver esta charla. La primera de ellas, y pues me permito expresarla en los términos coloquiales con los que hablo con mis estudiantes, es que al final del día todos nos matamos trabajando, ¿cierto? Todos nos crían para que vivamos toda la vida y al final de la vida pues nos morimos, es decir, nos matamos trabajando. Bien, entonces si uno entiende eso, pues necesariamente una persona sensata saca una conclusión, y es que si uno se va a matar trabajando, lo mínimo es hacerlo agradable, porque si además pues va a ser una tortura todos los días, hay que ser masoquista realmente. Entonces, pues el primer consejo que me dio el doctor Arbeláez es que siempre hay que trabajar en lo que más le gusta a uno, y hay que hacerlo de manera que eso le provea a uno calidad de vida, que es lo importante. Bien, la segunda observación epidemiológica, si quieren, del doctor Arbeláez es que el sueldo solo sirve para aumentar la esperanza de vida, ¿cierto? Si a nosotros nos pudieran a trabajar sin sueldo, al mes nos morimos, con sueldo duramos 40 años. Así es que retrospectivamente toda la plata que uno ganó, pues es lo que le permitió trabajar más. En otras palabras, muchachos, la verdadera remuneración no es salarial, la verdadera retribución no es pecuniaria, es poder de alguna manera mejorar la calidad de vida de los demás. Y pues con esas palabras demos la bienvenida al doctor Arbeláez.
Bueno, muy buenas tardes. Quedé un poco sorprendido con la presentación. Me agrada mucho y les agradezco haberme invitado a participar el día de hoy aquí con ustedes. Un auditorio ante el cual yo llevo una experiencia de trabajo, una experiencia disciplinar muy distinta a la de ustedes que están aquí reunidos. La conferencia pasada, la sesión pasada, nos llevó a las profundidades del mundo microscópico, a la célula, a los cromosomas, a las terapias génicas, a las enfermedades raras. Hoy yo voy a cambiar de resolución. No vamos a trabajar el mundo de lo microscópico, sino vamos a mirar el mundo de la salud social y cultural. Es decir, otra mirada que es complementaria a la que ustedes recibieron la vez pasada. El punto de encuentro de esos conocimientos es muy complejo. Y esa es una de las complejidades que tenemos que abordar quienes trabajamos en el ámbito de lo social y de lo cultural. Vamos a empezar. Bueno, un primer contexto general. ¿Qué es eso de la atención primaria? Hablamos de la atención primaria, pero eso tiene unos orígenes en los años 70, en el 78, en la conferencia de Alma Ata de la Organización Mundial de la Salud. En esa conferencia se dio una situación muy interesante porque la meta era salud para todos en el año 2000, pero evidentemente en las condiciones, con la cantidad de profesionales que existían en las distintas clases de países, era un sueño utópico llegar al año 2000 con salud para todos. Entonces apareció esa estrategia, la estrategia de atención primaria, que pretendía simplificar los conocimientos de la medicina occidental al punto tal que fueran voluntarios en las comunidades quienes aplicaran esos conocimientos, llevaran la información demográfica y epidemiológica de sus comunidades y remitieran a los hospitales de mayor complejidad. Posteriormente, esa estrategia fue acogida por los gobiernos aquí inmediatamente porque era una solución muy práctica, digamos, para poder llevar servicios occidentales de salud a comunidades dispersas y aisladas y a comunidades indígenas. En este marco general aparecieron una serie de actos jurídicos en los cuales se ampliaba el reconocimiento a los indígenas. La 113 simplemente era una solicitud al gobierno para que esos agentes de atención primaria fueran indígenas, no fueran blancos que fueran allá a prestar servicios, sino que fueran indígenas, que los servicios se prestaran en su propia lengua y que fueran seleccionados por sus autoridades tradicionales. Fue el inicio de todo el proceso de construcción de la salud indígena en el país. Después vino el decreto 1811, en el cual
se reconoció por primera vez que la salud era un derecho colectivo de las comunidades indígenas y ese derecho era una obligación a cargo del Estado. Se asignó la responsabilidad estatal. Luego vinieron el convenio 169 y la Constitución del 91, en donde quedaron consagrados los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, no solamente frente a la salud, sino frente a todo. ¿Qué querían los pueblos o qué todavía lo demandan? Elección autónoma de los agentes de salud en los territorios. Alianzas, organizaciones indígenas, ONG y algunos profesionales con el Estado se empiezan a expandir estas experiencias de atención primaria. Yo participé en proyectos en el Bichada, en Arauca, en el Piedemonte Llanero con el pueblo Uwa y en La Guajira. Los hospitales locales habían creado una serie de redes de atención dependiendo de los hospitales con agentes indígenas de salud. Pero estas experiencias de las cuales les hablaba, llegó la ley 100. Yo la denomino el ventarrón neoliberal, que se caracterizó por 3 puntos principales: privatización de los recursos, mercantilización de la salud y medicalización del sistema. Medicalización del sistema quiere decir que los médicos era la puerta de entrada, o es la puerta de entrada al sistema. Entonces, todas esas redes que se habían montado, este nuevo modelo encerró a los hospitales públicos dentro de sus muros, restringió y condicionó el acceso a los servicios de salud y rompió las redes comunitarias que durante mucho tiempo se habían tejido con agentes locales, que desde las comunidades ofrecían servicios de prevención, de información epidemiológica y de atención básica, complementada con remisiones a los centros asistenciales para atenciones de mayor complejidad. La ley 100 lo que hizo fue encerrar a los hospitales dentro de sus muros y está orientada fundamentalmente al desarrollo de la medicina dentro de los hospitales y dentro de las clínicas. Entonces, todos estos intentos de prestación de servicios quedaron borrados de una sola vez. Lo más interesante es que la ley 100 no menciona en su texto ni una sola vez a indígenas, a negritudes, a afrocolombianos, a minorías de ninguna clase. Es una ley homogeneizadora. Al no considerar a los indígenas, esa ley tuvo unas consecuencias muy desfavorables. Ahora más adelante, cuando vean la superposición que existe entre resguardos y entes territoriales, la ley 100 lo que hizo fue partir los territorios indígenas y darle el gobierno de la salud a los alcaldes municipales, que generalmente es la fuerza opuesta a las comunidades indígenas. Es decir, le entregaban el poder y el territorio y el servicio bajo responsabilidad de los alcaldes.
y de los demás entes territoriales. Entonces, los territorios se fragmentaban. El gobierno indígena desapareció y la autonomía, por supuesto. Y la diversidad de culturas tradicionales de la salud, que desde los 60 venía impulsando la OMS, se impuso un modelo medicalizado, centrado en clínicas, hospitales y altos centros especializados. Evidentemente, esta situación generó una gran reacción dentro del movimiento indígena. En general, se manifestó el movimiento indígena en contra de la Ley 100 por estos problemas que mencionaba, pero paradójicamente esta ley abrió la posibilidad de constituir instituciones indígenas de salud, que nunca antes había sido posible. Entonces el movimiento indígena se dividió. Unos decían, hombre, creemos instituciones indígenas de salud, y los otros decían, no, porque eso es caer en la misma trampa. Y se mantuvieron al margen hasta recientemente, en donde uno ve actualmente las diferencias entre aquellos pueblos que lograron crear instituciones y los que siguieron bajo el gobierno de los entes territoriales. Las diferencias son bastante notables. Dos tipos de instituciones, EPS indígenas e IPS indígenas. Entonces se suscitó una discusión también bien interesante. Lo privado y lo público dentro de los territorios indígenas. Entonces, un sector plantea la necesidad de que esos servicios de salud brindados por instituciones indígenas son la red pública de los territorios indígenas y como tal debe considerarse. Otro sector dice, no, vamos a hacer IPS. Caen en el negocio, que es tal vez de los aspectos más desagradables que tiene la Ley 100. La negociación de servicios como si fuera papa, como si, no, 50 millones. No, hombre, como yo te puedo dar 20. No, hombre, son unas negociaciones realmente inconcebibles para un servicio público. Este contexto general vamos a concretarlo en la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde últimamente desde el año 94, he estado trabajando en el desarrollo de este proceso. La Sierra Nevada tiene 3 vertientes: suroriental, norte y occidental. El trabajo nuestro se desarrolla en la vertiente norte y la vertiente occidental. Es un territorio aproximadamente de 300.000 kilómetros cuadrados, del tamaño del departamento de Sucre, con una población de 32.000, 35.000 indígenas. Es decir, es absolutamente dispersa la población y con una densidad poblacional bajísima. En nuestra jurisdicción tenemos los municipios de Riohacha, Vibuya, Distrito de Santa Marta, Ciénaga, Aracataca y Fundación.
Estos son los resguardos. Entonces nosotros trabajamos acá y acá. Esto, la otra vertiente es atendida desde Valledupar por las instituciones indígenas de ese sitio. Para poder entender la complejidad del trabajo que desarrollamos, los mamas nos recomendaron: ustedes no pueden echar los conocimientos occidentales y los conocimientos tradicionales en un solo saco. De ahí sale confusión. Tenemos que mantener la diferencia entre lo tradicional y lo occidental. Y solo viendo cómo la prevención, por ejemplo, ¿qué prevención hacen ustedes? ¿Qué prevención hacemos nosotros? ¿Cómo curan ustedes? ¿Cómo curamos nosotros? Entonces vamos a ver primero hacia adentro. Hay 4 culturas principales en la sierra: Cogi, Arhuaco, Wigua y Cancuamo. Nosotros trabajamos Cogi, Arhuaco y Wigua. Todos descendientes de los Taironas. ¿Cómo es el territorio tradicional? No, ellos no lo definen. Nuestro territorio está en el municipio de Riohacha o en el de Ciénaga, o es parte del departamento de La Guajira o del Magdalena. Ellos lo definen a partir de lugares sagrados, principales, menores y en la línea negra. Esuama en Cogi significa el primer calor, es decir, son los lugares sagrados de los páramos, de las partes altas, de las cabeceras de los ríos, donde, dicen ellos, empezó a cuajar la tierra. A partir de ese nacimiento, la oscuridad fue retrocediendo hasta la línea negra, es decir, hasta el mar. Este tipo de lugar sagrado existe en todas las comunidades y es donde se realizan los trabajos para la prevención y el saneamiento de las enfermedades. Y en la línea negra hay una serie de lugares en la línea negra: las lagunas, los humedales, las madreviejas de los ríos. Son sitios que tienen una importancia particular para las culturas indígenas allá, porque lo de arriba está conectado con lo de abajo y al revés. Entonces, los materiales de las partes espirituales y materiales de las partes altas se depositan en las partes bajas, y los de las partes bajas se depositan en las partes altas. Es decir, es una unidad, una integralidad del territorio. Hay que decir, bueno, no es el tapabocas que me está ahogando. Bueno, el territorio es absolutamente central, porque el cuerpo humano, el ser humano, forma parte del territorio.
En nuestro cuerpo hay ríos, hay montañas, hay nubes, hay agua, hay aire. Y es el cuerpo humano una representación del territorio. Entonces, si yo curo el territorio, me curo a mí mismo. Y para curarme a mí mismo, necesito curar el territorio. Entonces, esos son principios fundamentales de la cultura tradicional de la salud. Ellos tienen un gobierno tradicional que no es administrativo como lo entendemos nosotros, no es como un alcalde, sino son quienes, de acuerdo con la ley de origen, organizan las comunidades para que se vaya cumpliendo los procesos de equilibrio, de armonización, de saneamiento del territorio de manera colectiva y de manera personal. El entrenamiento de los mamas es una cosa realmente fuerte. Y los niños los separan muy precozmente de la familia y se lo llevan los mamas, el mama y la saga. Generalmente lo llevan a vivir en cuevas, en donde no ve la luz del día. Durante 9 años solo salen las noches. Luego, pasada esa fase, 9 años de día, y ahí ya se completa y ahí ya son profesionales, y ahí ya se graduaron, y ya ahí pueden empezar a trabajar en sus funciones dentro de la comunidad. Entonces, cada comunidad tiene autoridad, mamas y autoridades mayores y menores. El conjunto de las comunidades forman el consejo de mamas de cada etnia. Y el consejo de mamas de cada etnia forma el Consejo General de Mamas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por su lado, la organización política de los pueblos son 4 organizaciones agrupadas en el Consejo Territorial de Cabildos, la organización Gonavindúa Tairona Cogi, la CIT, Confederación Indígena Tairona Aruaca, la organización Huigua, Yugumayambu Guanarrúa Tairona, y la organización Cancuama. Estos son los gorritos que distinguen a los mamas cogis. Bueno. Como les decía, el eje fundamental de su trabajo espiritual es cuidar material y espiritualmente el territorio. Para prevenir las enfermedades y epidemias, realizan una serie de trabajos espirituales, igual que para accidentes y catástrofes, cuando hacen construcciones para evitar, pues, prevenciones para construcciones colectivas, puentes, caminos, casas ceremoniales o ceremonias de prevención para cultivos, árboles, aguas y animales. Esto es el trabajo colectivo de las comunidades. Ahora, individualmente, personalmente, hay un orden, un ordenamiento. En el territorio, a mí me ponían un ejemplo. Una montaña virgen tiene todo y hay una armonía entre sus distintos componentes, árboles, aguas, animales. Esa armonía se interrumpe cuando llega el hombre.
Entonces, en que empieza a transformar ese orden ancestral natural. Entonces, desde el punto de vista personal, hay que cumplir una serie de etapas en el desarrollo que es del ser humano, que es lo que les da su identidad como indígenas. La ceremonia del nacimiento no es el bautizo como se acostumbra aquí echarle agua y sal y no. Es la presentación del niño a todos los alimentos que va a comer durante su vida, a la generación de animales que lo van a acompañar a él como generación de humanos. Es decir, dicen ellos, cuando una mujer está embarazada, no está embarazada ella sola, está embarazada la naturaleza. Es decir, hay animales embarazados, hay árboles pariendo, bueno, en fin. Uno está dentro de esa naturaleza. Entonces, la naturaleza tiene que conocerlo al nacimiento. Entonces, animales, a los astros, al agua, al fuego, a todos los elementos. Generalmente los bautizos pueden durar 2 semanas, en ocasiones 3 meses. Y del detalle del bautizo depende la salud del niño en el futuro, desde el embarazo. Ellos dicen que una mujer embarazada es como un amplificador para el niño. Es decir, yo peleo con mi compañero o mi compañera y eso tiene una repercusión inmediata en el niño. Yo oigo discusiones, peleas, bueno, en fin, todo eso tiene una influencia negativa sobre el niño que va a traer consecuencias más adelante. Entonces, parte del bautizo es limpiar, sanear todas esas energías negativas que la pareja tuvo desde que lo concibió. Entonces ellos tienen que hacer el trabajo desde dónde lo concibió, cómo lo concibió, en qué condiciones, durante todo el embarazo, para poder sanear esas energías negativas sobre el niño. La entrega del poporo y la ceremonia de desarrollo de la mujer. Al hombre le entregan el poporo, un calabacito para el mambe, para mambear con la hoja de coca, y eso es en el muchacho la representación de una mujer. Entonces uno tiene que cuidar ese poporo como si cuidara a una mujer. Entonces no la puede dejar por ahí tirada, tiene que llevarla al lado siempre, que esté bien sin romperse, que tenga siempre la calma. Bueno, en fin, es la enseñanza de cómo debe tratarse a la mujer. En el caso de la mujer, le entregan el uso y el hilado. Y a través del uso y del hilado le enseñan el tejido y todo las funciones que tiene que desarrollar durante la vida, durante esos días de las ceremonias de transición. Luego viene el matrimonio. Hay que entender una cosa, y es que para ellos el conocimiento no es de los mamas,
solamente. El conocimiento es producto del trabajo de la pareja, hombre y mujer. Entonces el matrimonio es supremamente importante porque a través de el ejercicio de la intimidad sexual, ellos obtienen materiales para pagar en los sitios sagrados. Entonces la sexualidad no tiene nada que ver con la sexualidad como la practicamos nosotros. Es otra cosa completamente distinta, es supremamente bien normada y de una gran importancia. Allá no puede haber una mujer sola, no puede haber un hombre solo. Si la mujer enviudó, rápidamente le buscan marido. Si el hombre enviudó, rápidamente le buscan mujer. Si se separaron por cualquier circunstancia, tienen que volver a formar nuevas parejas. Porque es el conocimiento lo que está en juego ahí. Aluna Yiwasi, Gangabi y Aganwasi son las principales terapias, digamos, de orden más psicológico. Son, tratando de hacer alguna analogía con nosotros, son como especie de psicoterapias. Muy distintas, porque aquí está en juego, son las transgresiones con el territorio, qué hice mal con el territorio, qué no he debido hacer, qué hice mal con mi pareja, qué hice mal con mis hijos, bueno, en fin. Y eso es el eje de los tratamientos tradicionales, a través de la palabra. Entonces, lo principal es que ellos curan a través de la palabra. Por supuesto, usan plantas medicinales, masajes, bueno, y otros tipos de terapias. Y, y al finalizar la vida, la mortuoria. Es decir, que cuando alguien se muere, la energía de la muerte queda primero cerca a los familiares y a los amigos cercanos. Entonces, si no se hace el trabajo de mortuoria, esa energía puede afectar a los familiares o a los amigos cercanos. Entonces, es el último paso que garantiza que vivió como un indígena, tuvo una identidad indígena y eso es lo fundamental para tener salud. Nuestra prevención es una responsabilidad integral. Fíjense ustedes, esto es muy interesante. Es material y espiritual. Es individual y colectiva. Es en el cuerpo y en el territorio. En lo masculino y en lo femenino. Arriba en los eswamas, en los sitios sagrados, y abajo en la línea negra. Entonces es la manera como ven ellos la salud y la enfermedad. Ese es el popor. Entonces, con estos antecedentes, elaboramos un proyecto para a ver si organizábamos la prestación de servicios occidentales de salud allá. Y elaboramos los proyectos, el proyecto con las autoridades, los mamas, y lo presentamos al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud dijo, listo, eso está muy interesante,
lo financiamos a través de que se afilien los indígenas colectivamente al régimen subsidiado, es decir, a la ley 100. Entonces nosotros realizamos una consulta interna. Explicamos muy bien el plan obligatorio de salud que es, cómo es la prevención occidental. Explicamos todo muy bien. Y ellos nos explicaron todos estos aspectos. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos a la prevención, ¿pero dónde está? ¿Ustedes no tienen prevención en el territorio? Y no, nosotros eso es un vacío, ese concepto es un vacío en nuestro concepto, en nuestras concepciones médicas occidentales. Y decían, bueno, la prevención de ustedes está orientada a usar anticonceptivos, a usar condones, a citología y cáncer de seno y mamografías, en fin, manipulación. Por ese carácter que les mencionaba antes de los genitales como órganos sagrados, la citología se toma como una violación. Entonces, no, citología no. Inclusive pasa una cosa muy interesante, cuando hay problemas de vaginosis, que uno receta cremas vaginales, ellas se llevan la crema pero dejan el aplicador. Se aplican la crema con sus dedos, pero nunca introducen un aplicador dentro de sí. Eso tiene unas connotaciones muy profundas para su cultura. Entonces, ni anticonceptivos, ni citología, ni exámenes de mama. La prevención básicamente es tradicional. Bueno, llegamos al punto de los médicos. No, hombre, la ley 100 dice que se necesita un médico en cada comunidad. No, 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 no. Nosotros, para mejorar la salud no necesitamos médicos. La salud nuestra no se mejora con tener médicos en el territorio, sino cumpliendo nuestra manera de prevenir y sanear las enfermedades. Los médicos estorban. Si son médicos bunachis, pues blancos, estorban más, porque interrumpen las actividades colectivas, las mujeres o los hombres terminan enamorados o enredados. Todo es un enredo con los médicos. Entonces nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que seleccionar unos muchachos y que ustedes les enseñen y que ellos presten los servicios en las comunidades, atención primaria. Y los profesionales, nosotros los convocamos. Cuando nosotros creamos que es necesario que vayan los profesionales, nosotros los citamos. Y así funciona nuestro... Eso quedó consignado, todo es un acta de concertación con el ministerio, y a partir de esa acta organizamos un modelo intercultural de salud, que fue de los primeros que se hicieron en el país. De los 40 programas que tiene obligatorios el Ministerio de Salud, nosotros los redujimos a 7, donde se recogían las necesidades que han expresado los mamas y las autoridades. Promoción, prevención y educación en salud,
vacunación, atención de enfermos, salud oral, control de la tuberculosis, porque la tuberculosis al inicio era el principal problema de salud pública. Llegamos a tener más de 120 muertes por 100.000 habitantes, tasa de las más altas del mundo. Y ellos eran conscientes de eso, entonces nos pidieron que incluyéramos el control de la tuberculosis como un programa especial. Otro, nutrición, crecimiento y desarrollo, e información y vigilancia epidemiológica. En esos 7 programas se prestan los servicios a través de esos 7 programas. Entonces, en todas las comunidades nosotros tenemos estos agentes indígenas de salud. En este momento tenemos un poco menos de 80. Todos capacitados por nosotros, los capacitamos de manera modular, progresiva e intercultural en su propia lengua, usando sus traductores. Es decir, todo un proceso bastante complicado, complejo, porque a nosotros nos decían los mamás, este muchacho es el que sirve. Y el muchacho a duras penas sabía escribir o leer. Entonces nos tocaba desde el comienzo hasta que aprendían. Bueno. Dentro de los objetivos del modelo de servicios es garantizar la salud colectiva mediante el fomento a la prevención, la promoción y la educación en las culturas tradicionales de la salud. Es un sistema de salud diseñado para fortalecer lo de adentro, más que lo de afuera. Propiciar un diálogo intercultural sobre la prevención de enfermedades, de manera que mamas y autoridades puedan orientar a comunidades y a los profesionales de la salud en la importancia de la promoción, prevención y educación en salud tradicional para la preservación y recuperación de la naturaleza. Es importante que ustedes profesionales entiendan que lo más importante es cuidar la naturaleza. Ese es el mensaje de fondo que nos mandan desde la Sierra Nevada. Elaborar un modelo intercultural para adelantar los diferentes programas de promoción y prevención de común acuerdo con mamas y autoridades para evaluación y revisión periódica. Este es el organigrama institucional. Este es el territorio ancestral. Y estos son los 4 padres espirituales que sostienen el mundo. En el centro, los mamos y autoridades. En el primer anillo, los gobernadores indígenas. Segundo anillo, ya la junta directiva de la institución. Y luego viene el consejo de dirección, coordinadores de etnia, coordinador científico, coordinador administrativo y las diferentes secciones, y profesionales, promotores y auxiliares de salud indígena, las comunidades y el territorio ancestral. Esa fue la manera como ellos quisieron organizar el organigrama de la institución, que es bastante interesante. En la consulta interna dijeron, lo primero es que hay que ordenar el pensamiento. La función principal de mamas es la protección tradicional de la Sierra Nevada, única garantía para que las acciones materiales
tengan efectos sobre la naturaleza y así garantizar la salud colectiva de las comunidades. Por tanto, la prevención y saneamiento tradicional en sus niveles territorial, colectivo y personal son los ejes de los servicios de salud y constituyen responsabilidad de mamas y autoridades con el apoyo de promotores, auxiliares y coordinadores. Es decir, el eje de los servicios interculturales que se prestan está en cabeza de mamas y autoridades. Sin ese trabajo, las acciones que hagan los médicos, las enfermeras, no tienen mayor importancia ni mayor efectividad. Las vacunas, por ejemplo, las vacunas hay que prepararlas espiritualmente. Los vacunadores tienen que durar una semana en trabajos espirituales, en dietas, para poder vacunar. Lo mismo la comunidad. Los desechos de las vacunas, las jeringas, algodones, eso tiene un valor cultural importantísimo y necesita procesarlo tradicionalmente. Nuestra situación de salud está ligada al cuidado material y a la prevención tradicional de la naturaleza en el territorio, colectivamente y en forma personal. Y hay un llamado a todas las instituciones en que es necesario garantizar, salvar los lugares sagrados que están siendo destrozados en la línea negra. Todas las lagunas las rellenan para construir hoteles, puertos, minas, bueno, en fin. Este es nuestro modelo inicial cuando arrancamos el modelo intercultural. Entonces ustedes ven, a este lado está la salud tradicional, la prevención territorial que hablábamos, la prevención personal y la educación en salud que ellos dan a sí mismos y a sus comunidades. Y en la columna de este lado está la prevención occidental. Como decíamos, territorial y colectiva no hay. En la personal solo aceptaron aplicación de fluorisellantes. El parto fue otro. El parto en nuestra sociedad está totalmente medicalizado. Es decir, prácticamente no se concibe un parto que no sea atendido por médicos. Cuando tocamos ese tema con las autoridades y los mamas, nos dijeron, eso es lo último para nosotros. Mejor dicho, ni de riesgos vamos a dejar que las mujeres se atiendan en hospitales. Nosotros tenemos que seguir nuestra tradición en el manejo del embarazo, del parto y del puerperio. Entonces, tienen parteras y parteros experimentados, hacen masajes muy importantes durante el embarazo para acomodar que el niño, si está en mala posición, niños que sacan a veces un codo, una patica y la mamá está muy incómoda, ellos la acomodan y tienen unos trabajos espirituales especiales. Entonces solamente aceptaron por remisión el control por parte de los médicos occidentales de las mujeres embarazadas, solamente en caso de que ellos vean que puede complicarse y que es mejor que la vea el médico occidental. Y en la educación en salud, nosotros capacitamos a los muchachos para que ellos transmitan esos conocimientos colectivamente a sus comunidades. Ese fue como iniciamos.
Pero ahora, después de 20 años, esto se ha vuelto mucho más complejo, porque ya no fue solo la salud tradicional y la salud occidental, sino que surgió y se desarrolló un componente intercultural muy importante, que es el trabajo de estos muchachos que realizan cotidianamente en sus comunidades. Entonces, ahí uno puede ver fácilmente todo lo que hacen esos muchachos. Suturan, canalizan, hacen una gran cantidad y resuelven una gran cantidad de problemas que aún uno como médico en muchas ocasiones se ve incapacitado. Solo piensa en remitir. Ellos han logrado un gran desarrollo para poder resolver, una capacidad de resolución, porque son comunidades que quedan muy lejos, 2, 3 días a pie. Es el mismo problema con los partos que se complican. Una mujer en trabajo de parto que se complica a 3 días, ¿quién la baja? Muchas veces hemos intentado con helicóptero, algunas veces lo hemos conseguido, pero aún con helicóptero es complejísimo, porque se nubla muy rápido, entonces ni siquiera con helicóptero. Esto es como para darles una idea. De esta manera están los 7 programas, y eso es lo que llamamos el modelo intercultural de prestación de servicios de salud. Ahora les voy a mostrar rápidamente algunos de los resultados del programa de información y vigilancia epidemiológica comunitaria. El sistema nuestro tiene pues la base de datos censal y demográfica y unas bases de datos de prevención tradicional durante el ciclo de vida, tratamientos tradicionales a las personas, la familia y la naturaleza, tratamientos interculturales de los agentes de salud, atenciones profesionales y base de datos epidemiológica actualizada y sobre vigilancia nutricional actualizada. Bueno, es la pirámide poblacional de una base, es lo que llaman una población joven, de una base muy amplia y con muy pocos viejos. Esto es el pueblo Arhuaco, que son 8.945, con su respectiva distribución por grupos etarios. Casi 22.000 los Kogi y 1.300 los Wiwa. De aquí para abajo es el 50% de la población, una población bastante joven. La tasa de fecundidad, la serie histórica la llevamos desde el 98. Y miren ustedes la cosa bien interesante. Entre el 2005 y el 2012, la tasa de fecundidad tuvo un ascenso brusquísimo. Ahora vamos a ver cuál fue el motivo. Y desde ahí ha venido un descenso sostenido. Lo mismo el crecimiento poblacional, es que es muy alto, cerca del 5%, ha sido, digamos, la población se duplica cada 20 años. En ese momento ha ido bajando
y tenemos alrededor de 2,5% de crecimiento anual. Es muy interesante porque ya no usan anticonceptivos. Son poblaciones que no, pues una que otra, pero en términos generales no. Entonces estos fenómenos demográficos son muy interesantes. La tasa de natalidad igualmente. Y la tasa bruta de mortalidad. Entre el 98 y el 2004, la tendencia a la tasa era descendente. Entre el 2005 y el 2013, la tendencia cambió sustancialmente. Y a partir del 2014 se ha mantenido relativamente estable. ¿Qué pasó entre el 2004 y el 2013? ¿Por qué se disparó la mortalidad de esa manera? Fue la guerra. En el 2005 empezaron los enfrentamientos armados entre los grupos paramilitares abajo y el ejército peleando contra los guerrilleros arriba, y se formó una tragedia en donde, como siempre, los indígenas son los que pagan el pato. La gente no podía, si sembraban, los guerrilleros les quitaban lo que sembraban. Los animales se los comían. Si no eran los guerrilleros, era el ejército. Si subíamos medicamentos o comida, los paracos no las dejaban pasar hacia arriba. Y así se mantuvo entre el 2004 y el 2010, más o menos. Pero miren lo interesante, ahí no están solamente los que mataron, sino mujeres, niños menores de 5 años, niños menores, hasta la mortalidad por tuberculosis creció en ese periodo. Es como si uno tira una piedra a un lago, se crea una primera ola, se crea otra y otra, y la última que hemos registrado duró hasta el 2013, en que se presentaron las tasas de mortalidad más altas de todo el tiempo de observación. Para eso sirve también la epidemiología, para presentar las evidencias de las grandes conmociones sociales, cómo se expresan en la salud de la gente. Para uno es como obvio, pero no es tanto. La tasa de mortalidad infantil, que empezamos en el 98 con 100 por 1000, es decir, el 10% de los niños morían. Ahí vamos en la lucha descendiendo, la tasa de mortalidad en menores de 5 años y la tasa de mortalidad por tuberculosis. Como les decía, de 120 por 100.000, ya en el año 2015 no hubo muertos y en el año pasado tampoco. Es decir, ha sido un esfuerzo muy importante de ellos mismos. Ellos formamos los baciloscopistas, les enseñamos los tratamientos y ellos mismos poco a poco han logrado, pues por supuesto con la ayuda de nosotros, han logrado este resultado de salud pública que es muy interesante. La tasa de mortalidad materna, también lo que hablábamos de las dificultades.
Este es, digamos, el patrón de asentamiento allá. Son finquitas regadas por toda la sierra y comunidades en las cuales se reúnen cuando los convocan las autoridades, generalmente una vez al mes, duran reunidos 8 o 10 días y vuelve y se dispersa. Entonces, en esos momentos en que se reúnen es cuando aprovechamos nosotros para hacer los trabajos de salud pública, vacunar, hacer vaciloscopias, bueno, en fin, todo lo demás. Bueno. La otra cosa interesante es que montamos un sistema de vigilancia nutricional en donde estos agentes registran peso y talla de todos los niños que acuden a los organismos de salud. Esto los procesamos, los metemos en la base de datos y con esto estamos pretendiendo conocer cuál es la situación nutricional de los niños en la sierra. Yo voy a traer aquí los resultados que tenemos del último corte que hicimos de la base de datos y lo traje únicamente con el pueblo Kogi, porque a mí sí me gustaría que ustedes me ayudaran a interpretar esos resultados, que son bastante sorprendentes. Entonces, generalmente la situación nutricional se define por el indicador talla-edad, peso-edad, peso-talla e índice de masa corporal. Entonces, aquí tenemos, estos son los años, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 años. Y las barras representan, esta azulita, la proporción de niños que queda por debajo de la tercera desviación estándar negativa de la población de referencia. Igual en las niñas. Desde el primer año, mira, aquí en el segundo año, más del 60% de los niños está por debajo de la tercera desviación negativa. Aquí están las tablas para que lo miren con detenimiento. Entonces, según este indicador, entre los niños Kogi, el 93% de los niños tendrían una desnutrición crónica severa. Ahora lo llaman detención en el crecimiento. El 93%. Con el indicador talla-edad. Entonces, vale la pena que ustedes vean cómo frente a la distribución normal está tirada la distribución de los niños y niñas indígenas, está tirada hacia la izquierda de una forma muy notable. Entonces, según esto, todos están desnutridos. Peso-edad. Si mira uno el peso-edad, entonces ve que durante el primer año, a pesar de que los extremos más negativos de la distribución son importantes, hay una buena proporción en la mediana. A medida que avanza la edad, esa se va reduciendo y va aumentando en riesgo desnutrición global moderada y desnutrición global severa.
Y miren, del lado izquierdo de la distribución, prácticamente inexistente. Del lado derecho, perdón. Niños y niñas igual. Según este indicador, ya no sería el 93% de los niños desnutridos, sino sería alrededor del 70, 65% que tendrían desnutrición global. Es decir, el panorama con estos dos indicadores es bastante preocupante. La de la OMS. Lo comparamos primero con la población de referencia a los gringos, la de la NHCS, y luego con la de la OMS. Y en ambos da exactamente lo mismo. Es decir, la de los gringos sobreestimaba los negativos poco más que la de la OMS, pero igual lo mismo. Cuando miramos el peso talla, pasa una cosa completamente distinta. Lo adecuado, la mediana, va incrementándose a lo largo de sus primeros 5 años. Los valores negativos van disminuyendo y la distribución empieza a tirarse hacia el lado derecho. Entonces ya empieza a haber en riesgo de sobrepeso, sobrepeso y obesos. En riesgo de sobrepeso, sobrepeso y obesos. Cuando con los otros no había nada. Entonces, según peso talla, en el caso de los COGI, sería alrededor del 4%, entre el 5%, digamos, la cantidad de niños con problemas nutricionales severos. Completamente distinto el resultado. Ahora, si miramos el índice de masa corporal, con mayor razón. Las medianas son siempre predominantes y mire cómo va cambiando, tirándose hacia la derecha a medida que aumenta la edad. Para los 5 años tener entre mediano y en riesgo de sobrepeso como el 70% de la población. Y ya hay obesos, en fin. ¿Cómo interpretar esto? Esa es la ayuda que les pido a ustedes. ¿Qué podemos decir de la desnutrición en los niños de la sierra? ¿Están llevados? Si tomamos talla de edad, dicen, hombre, además, la gente con talla baja tiene problemas intelectuales, problemas de coordinación, tiene una serie de cosas que yo nunca he visto entre los indígenas. Por el contrario, he conocido inteligencias superiores, muchas. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Cuál es la situación nutricional? Personalmente, yo les creo a estos indicadores. Me parece, y como lo dicen pues los expertos, que el patrón de referencia de la OMS sirve para poblaciones que se asemejen en su comportamiento a la distribución normal, pero plantea, cuidado, porque cuando se tira hacia los extremos de la distribución, esa población de referencia no sirve. Se altera el valor predictivo positivo del indicador.
y pierde sensibilidad y especificidad. Nosotros lo que estamos actualmente es trabajando, identificando los niños con los indicadores peso, talla e índice de masa corporal. Y encontramos eso, alrededor del 5-7% de los niños, especialmente en el pueblo Kogi y los aruacos es menor, de casos de desnutrición severa y moderada. Casos relacionados, pues como en toda sociedad, ¿no? Padres que se agarran, se separan y el papá nunca vuelve a aparecer, la mamá con 3 niños, nadie le ayuda. Bueno, es decir, los problemas habituales que se presentan en cualquier sociedad. Yo hice una revisión, estoy haciendo una revisión muy extensa en América Latina y lo más interesante es que esto se encuentra desde México hasta la Argentina, el mismo fenómeno, con indígenas. A pesar de que son modos de vida, los tarahumara, con los guayú, los amazónicos, formas de vida completamente diferentes. Pero a pesar de eso, tienen ese elemento en común. Posiblemente hay un factor de orden genético que está participando en este proceso. Recientemente se identificó una mutación con unos indígenas moche del norte del Perú, una mutación que solo no existe en ninguna otra parte del mundo y existe solo en México y en Perú, predominantemente indígenas, y que dicen los autores que se selecciona positivamente en función de los vínculos, de las mezclas con otras poblaciones. En el caso de los moche, encontraron que tienen muy poca relación, digamos, de mezcla. Han encontrado, y eso abre una posibilidad bien interesante, porque en todos esos estudios, lo primero que dicen, ser indígena es ser sinónimo de desnutrido, de pobre, parasitado. Algunos de los autores dicen atrofiados. Toda esa población indígena mesoamericana son unos atrofiados. Hay como cierto racismo científico encubierto en ciertas opiniones. Bueno, lo último que les quiero, ya, voy a terminar ya, muy largo. La capacitación. Entonces, estos son los muchachos, los reunimos 1 o 2 veces al año, en donde hacemos módulos sobre temas específicos y son progresivos, se van incorporando nuevos y los viejos van enseñándole a los nuevos en lengua propia, en fin. Las mujeres aruacas que trabajan con nosotros. Y este es el equipo de muchachos Kogi que actualmente trabajan con nosotros. Entonces, resumen, la defensa del territorio, del gobierno propio, de la cultura tradicional de la salud y de la autonomía. El método, pues, participativo, discusión colectiva, consultas y decisiones tradicionales. Bueno, esto. Interculturalidad y complementariedad. Este es nuestro lema que nos dejaron los mamas. La medicina occidental es un bastón de apoyo de la medicina tradicional. Es decir, reafirmación del modelo tradicional, personal de salud tradicional, concertación y autogestión y control de las autoridades sobre servicios y recursos,
personal indígena con conocimientos occidentales suficientes, servicios permanentes en todas las comunidades con la estrategia de atención primaria de salud y mejor accesibilidad a los niveles de mayor complejidad. Bueno, muchas gracias. Y ya nos tenemos que ir, pero antes yo quiero una foto con todos mis colegas y mis estudiantes. Claro que sí. Yo, si puedo arrancar, doctor Camilo, yo quería pues agradecerte un montón por esta charla, felicitarte por este trabajo que realmente lo llena uno de emoción ver que haya personas que hayan dedicado un gran pedazo de su vida a una labor tan hermosa. Y yo quería preguntarte, bueno, un montón de cosas, pero se me ocurren dos que me parece que pueden ser interesantes, abusando del tiempo de todo el mundo, pero la primera es este concepto de la salud del territorio, pues aparte de lo hermoso y lo inteligente, lo sensato que es, pareciera tener a la población como una especie de encrucijada, porque el deterioro de la línea negra que está por fuera del control de ellos y aparentemente por fuera del territorio, según la visión occidental de lo que es el resguardo indígena, pues pareciera generar un callejón sin salida para su salud, porque pues en la medida en que eso no pudiera estar bien, ¿cómo van a estar ellos bien, digamos, como colectivo, ¿cierto? Ahora recientemente con el COVID, pues ellos no quisieron vacunarse. Entonces fueron todas las autoridades desde el nivel nacional hasta el mínimo nivel a hablar con ellos, a preguntarles, bueno, pero ¿qué? ¿Por qué no se dejan vacunar? Y entonces decían ellos, miren, esta pandemia nosotros la venimos anunciando hace rato y no es la primera que va a pasar, sino vienen y vienen peores. En este momento le atribuyen ellos el daño a la contaminación. Ellos atribuyen la pandemia a la contaminación de la mar y a la contaminación del aire, desde su lógica tradicional. Entonces, eso es lo que dicen ellos. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Ustedes no tendrán una vacuna para la naturaleza, porque esa sí nos interesaría. Entonces, claro que están en una encrucijada como estamos todos. Únicamente que nosotros como que no nos toca tanto la cosa. Materiales de la línea sagrada alta más allá como el ciclo del agua y el aire. No, todos, porque como son sitios sagrados, cada sitio sagrado tiene, es como una red, ellos la llaman la red tradicional, que es los sitios sagrados que dependen de un Esuama mayor y los sitios sagrados en la línea negra que corresponden a esa estructura. Generalmente son cuencas, las cuencas de los ríos más grandes, digámoslo así. Y todos los materiales, todo para ellos es arriba y abajo, todo. Entonces las plantas, por ejemplo, mira, me decía mi mamá en alguna lagunita ahí abajo en la playa, me decía, mira, esta mata es igualita a una mata que se da en la laguna, en el páramo. Entonces nosotros hacemos pagamento aquí a ella y a ella, ¿ves? Es una integralidad realmente completa, redundante, una integralidad del pensamiento y el territorio. Gracias, doctor, por la charla muy inspiradora y también, pues, como le decía Pablo, es un honor poder conocer a el padre de tan ilustre personaje. No, yo más que una pregunta tengo más es un mensaje, eh, tal vez con un deseo y es, no sé si sabes si hay algún tipo de iniciativa
para que esa cultura tradicional permee de este lado y no solamente de este lado hacia allá. Es decir, yo quisiera, yo lo digo porque, por ejemplo, la medicina tradicional china, pues se encuentra en los hospitales tipo occidental. Aquí yo quisiera que, o por lo menos esa parte permeara de este lado y que uno pudiera un hospital y hubieran algún tipo de tratamiento que involucrara conocimiento ancestral indígena que es tan rico en este país. No solamente a nivel de plantas, sino a nivel espiritual. Yo no conozco que uno, la ley 100, en todo caso, que el POS pueda a mí, ¿cierto?, cubrirme ese tipo de medicina que es tan rica y que no todo sea como este lado hacia allá, sino que seguramente de allá para acá. Hombre, un hospital en donde los indígenas, en donde ellos, además de los tratamientos occidentales, puedan tener acceso a los tratamientos tradicionales que necesitan, además. Ahora, nosotros, la interculturalidad allá dura hasta que pasan a los hospitales y a las clínicas. Ahí ya se acabó, ahí ya se volvió el poder médico, les cortan las seguranzas, bueno, y todo lo que significa la atención. Entonces, ese es el sueño. En el Hospital de Nazaret, conjuntamente con el doctor Ramiro Uribe, en La Guajira, logramos un tiempo materializar ese sueño con guayús, no con arijunas. Y fue una cosa muy impresionante. Había una piache que la llamábamos la pediatra, porque llegaba un niño con diarrea deshidratado y la piacha al otro día llegaba, le hacía sus cuestiones y el pelado para afuera. Es decir, hay ejemplos de articulación y de complementación, pero estamos lejos todavía de alcanzarlos. La charla está muy interesante y tenía una pregunta acerca especialmente de este último punto que mencionó en la presentación sobre los indicadores. Y quería preguntarle si existe como algún esfuerzo o algo también de caracterizar, por así decirlo, a las comunidades indígenas y no basarse únicamente en los indicadores de la OMS, justamente para romper también ese estigma de que todos están desnutridos, ya que pues eso, lo que como usted bien indica, hay muchos indicadores, se nota que no cobijan, como no son representativos para la comunidad indígena, entonces no sé, y tenía la duda si existe algún esfuerzo o alguna iniciativa para caracterizar a la comunidad indígena y poder tener indicadores significativos realmente. Estamos en ese proceso. Nuestro siguiente paso es que ya la base de datos tiene ya cerca de 20.000 valoraciones. Entonces ya tenemos material suficiente que ustedes nos podrían ayudar para precisamente lograr los estándares locales de crecimiento y ver sus diferencias con los occidentales. Aquí es muy interesante porque desde el primer año, bueno, desde el segundo año ya viene un crecimiento totalmente particular. Yo particularmente creo que es una morfología corporal particular que en un proceso adaptativo a esa forma de vida tan rigurosa, tan tesa, porque son unas caminadas, son unas distancias, son unas lomas. Esos niños de 5 o 6 años van caminando con uno por los caminos y esos son como cabros. Van en tin, 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 y uno dice, ¿cuáles desnutridos? Y aquí el que está grave para caminar es uno. Pero pues eso no es aceptado por la comunidad epidemiológica, digamos. Pero igual lo vamos a hacer. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Nos pone la diapositiva.
La de la presentación o la del evento. Como para tener un fondo. Oye, otra cosa interesante con la demografía era que igual en Entonces, Radio Juan 1 Manuel es mi colega que te contaba, pues que trabaja en modelamiento de tecnología. ¿Ah? los datos demográficos y garantizar la compañía es imposible. O sea, cuando se puede conseguir un compañero, pues es imposible porque no hay radio 1-1. No, pero ¿Cómo hacen eso? yo no sé cómo hacen, pero todos Sí, y es decir, es que estar tú solo allá, no impensable. Si estás solo, rara vez. Y de algo te busca. te buscan alguna compañía. Algo. Igual con la Pues bueno, cuando vaya de Villa en final de año ya estamos padre nos Yo he visita. tenido la intención de ir a visitarte un montón de veces porque yo sé que Pablo va allá. Yo tengo una conexión con ese sitio extraña, porque yo cuando vaya me siento como supremamente lleno de vida y de... Pues, a la norte de la sierra, sí, a pie del monte. Sí, Yo no sé, yo pienso que tal vez todo el mundo siente eso, pero yo especialmente me siento conectado con esa sala. Sin tapabocas, a ver. Mario. Sí, sí, no, yo. Una media luna, El director del departamento. Por aquí, está muy entusiasmado. A mí me da curiosidad con te voy a empezar por el comentario. Hay una